La guerra de los chips tiene como objetivo evitar que China alcance tecnológicamente a los Estados Unidos y también, por supuesto, a la Unión Europea. Soy Francisco García Campa y esto es Juegos de Poder. Hoy vamos a hablar de una guerra muy tecnológica, la guerra de los chips y también de la guerra en Ucrania. Para ello contamos con la ayuda de mi amigo José María Rodríguez, que va a ser el analista de lo que está sucediendo en Ucrania. ¿Qué tal, José María? Pues vamos a empezar el programa de hoy, que espero que os guste y os sirva para aprender lo que está sucediendo en estos mismos momentos en el mundo. Y ya recordar, somos peones de un juego de ajedrez en el que los reyes hacen jaque. La guerra de los chips. Todos sabéis lo que es un chip porque lo tenéis en vuestros teléfonos móviles o también en vuestros ordenadores, en vuestros coches. En todos los sitios estamos rodeados de chips, circuitos integrados. Vamos a intentar hablar de la guerra económica más dura que se va a desarrollar en el mundo en esta década por el control, en primer lugar, de las materias primas necesarias para su fabricación, pero sobre todo para el diseño de los modelos más avanzados. Todo el mundo oyó hablar de la guerra arancelaria, esa guerra en la que Estados Unidos estableció limitaciones a las importaciones chinas con aranceles, pero eso solamente es parte del campo de batalla económico entre los dos gigantes mundiales, China y los Estados Unidos. Los Estados Unidos quieren mantener su poder y China quiere alcanzar el liderazgo mundial. Vamos a ver un campo de batalla que es la tecnología. Cuando hablamos de chips, hablamos también de semiconductores. ¿Qué es un semiconductor? Es una materia que, a la vez que puede transmitir electricidad, puede, por otras condiciones, no transmitirla. Y eso le hace esencial en los circuitos electrónicos. Vamos a ver para qué sirven los chips. En primer lugar, toda nuestra vida está asociada a microchips. Desde nuestros coches, pero sobre todo los coches del presente y futuro. Los coches eléctricos y automáticos van a funcionar con componentes electrónicos de nueva generación. Todos nuestros sistemas de telecomunicaciones, los sistemas militares, todos dependen de tecnologías de circuitos integrados. Ya sabéis que hay dos tipos de circuitos integrados, aquellos que tenemos en nuestra casa, discos duros, memorias, ¿no?, que sirven USB, que sirven para almacenar datos, pero sobre todo el desarrollo que se está produciendo a día de hoy en el mundo es los chips de inteligencia, es decir, aquellos capaces de realizar operaciones lógicas. Y aquí es donde entra la guerra entre los Estados Unidos y China. Vamos a ver cómo es la vida de creación de un producto electrónico. La materia prima, las famosas tierras raras, se transforman en China, preferentemente en Japón también, como un bien que es utilizado como materia prima en las fábricas estadounidenses para crear las famosas galletas o obleas, ¿no? Es una especie de gran torta en la que se van imprimiendo circuitos. Esos circuitos se diseñan normalmente en los Estados Unidos, pero su fabricación, ya vimos que también se hace en Estados Unidos, pero en otras fábricas, y una vez que está hecha la gran oblea, se suele llevar a, por ejemplo, Taiwán, que es el mayor ensamblador de productos electrónicos, donde la tableta, la oblea, se corta y se lleva a distintos dispositivos electrónicos. Una vez que ya está en Taiwán, cosas de la vida, ese producto se deriva hacia China. Y en China es donde entra la última fase de la fabricación, que es la manufacturación. Es decir, ese chip se integra dentro de un teléfono, dentro de una tableta o dentro de un ordenador. Al final, ese producto vuelve ya añadido el valor a los Estados Unidos. Entonces, ¿en qué consiste esta guerra tecnológica? Básicamente, los Estados Unidos quieren controlar todos los ciclos de diseño y producción, sobre todo de aquellos productos de alta tecnología. Y aquí nos vamos a ver cómo se fabrican estos productos, qué países los fabrican.
Si cogemos las empresas, el 50% casi de la fabricación mundial de chips depende de empresas con sede fiscal en Estados Unidos. Pero solamente se fabrican en Estados Unidos el 13% de los componentes electrónicos mundiales. Lo que quiere hacer Estados Unidos es que en los Estados Unidos se fabriquen más componentes electrónicos, pero sobre todo aquellos que sean de última generación, las últimas, digamos, microcircuitos de menos micras de tamaño y de mayor capacidad industrial. Aquí es donde entra en juego la famosa guerra tecnológica. Comenzó en época de Obama, cuando se utilizaron productos americanos para traficar con Irán y Corea del Norte, y ahí llegó una famosa multa de $1.000 millones a una empresa china, ya en época de Trump, y ahí da comienzo a la guerra de los chips. Os suena Huawei, ¿no? Todos podéis tener un teléfono Huawei y todos conocéis lo que es el 5G. La guerra, la primera batalla es el 5G de Huawei. ¿Por qué? Porque Huawei, como es una empresa china, está obligada por el artículo 7º de la Seguridad Nacional China a que todos sus productos estén en conexión con los servicios de espionaje chino. Por lo tanto, Estados Unidos obviamente impide que componentes de Huawei entren en su mercado. ¿Cómo lo hace? Prohibiendo a las empresas americanas y extranjeras a utilizar productos diseñados o elaborados en los Estados Unidos. Y eso hace que Huawei no pueda operar en el mercado. Vamos ahora a Biden, y Biden, su seguridad nacional, establece un concepto que es la ventaja relativa. Esencial, que Estados Unidos mantenga una ventaja con sus enemigos en tecnología. ¿Tú puedes desarrollar productos electrónicos? Sí, pero que sean de al menos una generación de retraso respecto a los americanos. Es decir, las nuevas tecnologías solo se pueden fabricar en los Estados Unidos o cada país, Europa, la Unión Europea, puede desarrollar ese concepto también en cuanto a su seguridad electrónica. Entra una ley en octubre de 2022 de limitación de ventas a China. Se limita semiconductores, se limitan equipos de fabricación de semiconductores, se limitan equipos informáticos avanzados y superordenadores. Nada de esto puede ser vendido a China para que China no dé el salto para alcanzar la producción americana. ¿Por qué para China es esencial? Nos tenemos que ir al famoso Plan 2025, en el que China quiere dejar de ser la fábrica del mundo para convertirse en el creador de reglas comerciales. Es decir, ya es él el que imponga sus normas ISO. Ya no serían normas americanas ni normas alemanas, sino normas chinas en fabricación. ¿Qué sucede con los semiconductores? China solo fabrica un 5% de sus necesidades y necesita un 40% de los chips mundiales para mantener sus líneas de producción. Eso hace que su mayor importación, por encima incluso del petróleo, sean los semiconductores. Por eso China quiere comenzar esta carrera también de fabricación y dio lugar a la respuesta americana. La respuesta americana es la famosa Chips Act. Voy a leer qué significa esto de chips porque no es placa base ni circuito. Es creación de incentivos útiles para la producción de semiconductores. ¿Qué significa esto? Pues nada más y nada menos que 52.000 millones de dólares dedicados al I+D y a la fabricación de componentes electrónicos en los Estados Unidos. La respuesta china, hacer lo mismo. Está subvencionando también empresas chinas de desarrollo de componentes electrónicos. Espero que esta vista, así, a grosso modo, de la guerra de los chips, os sirva para entender lo que se nos avecina. Entenderéis en parte también lo que sucedió en el año 2020 y comienzos del 21 con la escasez de microchips. Tiene que ver con esta guerra comercial y digamos, almacenamiento masivo de chips por empresas por miedo a que estas guerras comerciales les dejasen sin componentes. Bueno, os dejo ya con esta visión de la guerra de los chips y comenzamos con José María, por desgracia, a hablar de la guerra en Ucrania. ¿Qué tal, José María?
Pues nada, José María, no sé si los chips estos tienen que ver con la guerra de Ucrania. Bueno, algo tiene que ver también, sí. Las armas rusas están faltas de chips, porque los chips ahora están en todas partes, están en los coches, están en... Y ahora que los rusos intentan ponerse a fabricar armas nuevas para suplir el enorme desgaste que están teniendo, al parecer se encuentran con que también les faltan chips para los misiles, chips para los aviones, chips para los carros. Sí. Y ahí hasta se dice, bueno, no sé hasta qué punto es cierto, pero bueno, tú sabes que es un lugar común que los rusos cuando entran en una aldea, en una localidad, que roban todo, roban las lavadoras. Y bueno, hay quien piensa, a ver si están robando las lavadoras no solo por rapiña y saqueo, sino para llevarse los chips de las lavadoras. No, porque yo creo que las lavadoras que puede haber en Ucrania no son de las últimas tecnologías. Es decir, las que tenemos ahora, a lo mejor de última generación, que son inteligentes, puede que sí, pero las que puede haber en un pueblo de Ucrania serán componentes electrónicos de los 70. Lo que sí que había era un mercado negro de componentes de doble uso. Algo que no expliqué antes es que la electrónica, por ahora, no tiene consideración de doble uso. ¿Eso qué significa? Es elementos tecnológicos que pueden ser usados para lo civil y para lo militar. La electrónica, es obvio que se puede usar para estos dos elementos, pero por ahora no tenía esa doble concepción. Ya veréis que dentro de poco se va a declarar claramente que un chip puede ser elemento militar y se prohíba la venta fuera del ámbito del país que lo diseña, ¿no? Vamos a hablar de algo que tiene que ver con electrónica, ¿no? Sí. Que es los drones. Sí, claro. Vamos a hablar de la crisis del Mar Negro, ¿no? Este dron americano que es derribado por una patrulla rusa, ¿no? Así es. Sí, nada, un aparato... Bueno, a ver, antes que nada, decir que desde que empezó la guerra, ya antes, Estados Unidos y otros países de la OTAN mantienen una patrulla permanente de aviones de reconocimiento y de aviones de guerra electrónica y también de aparatos no tripulados, o sea, de drones, en todo el perímetro fronterizo de Ucrania y también en las aguas internacionales del Mar Negro. Y esos aviones y drones, tanto uno como otro, monitorizan permanentemente el campo de batalla ucraniano, el país entero, hasta yo creo que también parte de Rusia tendrá los sensores, yo creo que tienen ese alcance. Y los rusos lo saben, bueno, lo sabe todo el mundo, eso es dominio público. Podremos opinar que está mejor o peor hecho, pero es legal porque están en aguas internacionales, en espacio aéreo internacional, y intentaron desde siempre entorpecer la labor de estos drones. Hablamos de drones grandes, en este caso es como un avión de tamaño medio, solo que bueno, no tripulado. La única peculiaridad que tiene este dron que ha caído o que ha sido derribado es que la hélice, el rotor, va en la cola. Lo impulsa hacia adelante, pero va en la cola. Eso vamos a ver el vídeo. Sí, no es habitual, pero el diseño puede ser así. Es un Reaper Predator 2, también se conoce así. Sí. Vamos a poner el vídeo de cómo un Su-27 hace una primera pasada echando combustible y después repite la acción echando combustible encima del dron, pero le golpea. Después hablaremos justamente... Entonces sí, ellos sí, claro, desean los rusos entorpecer o acabar con la labor de esos drones sin necesidad de derribarlos directamente o sin derribarlos, digamos, de forma claramente hostil, es decir, abriendo fuego sobre ellos o disparándoles misiles y tal. Entonces ya desde tiempo atrás vienen, lo que vamos a ver en el vídeo, vienen haciendo lo siguiente, arrojar sobre ellos una nube de combustible. Los aviones pueden desprenderse de sus depósitos de combustible, abrir, y cae sobre... en este caso sobre el dron, una nube de combustible que puede, bueno, pues quizás dañar sus sensores o incluso hacerlo caer. Hay que tener en cuenta que si es electricidad, si hay una chispa o algo con combustible, ya esta vez han hecho esto, pero es que también han acabado con el dron, lo han derribado. Pero lo derribaron por un golpe. Es decir, aparte del combustible, también lo golpearon. Lo golpearon. El avión ruso, con una parte de su estructura, golpeó la hélice del dron. Y de hecho hay una imagen que se ve que está la hélice ya dañada o doblada, y entonces el dron inició una caída que ya lo llevó al mar. Y ahora mismo dicen que está, pues no sé, a 900 metros de profundidad. En teoría están buscando los varios barcos. En teoría están los rusos intentando recuperarlo, sí.
Vamos a ver eso que parece un accidente, ¿no? Que chocó. No es un accidente, es una estrategia o una táctica de pilotos rusos que tiene un nombre que va a explicar Chema, el nombre y cómo se crea esa táctica de combate aéreo. Sí, a ver, que un avión, en este caso ruso, pero sobre todo ruso, deliberadamente se estrelle contra otro avión enemigo hostil buscando dañarlo y derribarlo, no es nuevo. Eso ya lo llevan haciendo los rusos nada menos que desde la Primera Guerra Mundial. Y lo llamaron ataques Tarán. Y ya hubo un piloto en la Primera Guerra Mundial que lo hizo, que fue el pionero, llamado Piotr Nesterov, que, a ver, al principio hay que decir, al principio de la Primera Guerra Mundial los aviones iban prácticamente desarmados. Entonces un avión que quería derribar a otro no tenía armas propias casi con que hacerlo. Tenía que los pilotos disparar con armas que ellos llevaran consigo. Sí, o lanzar una piedra muy primitivo. Entonces este piloto ruso ardía en deseos de derribar a un avión alemán oponente y deliberadamente se estrelló contra él y lo hizo pedazos, pero él también se hizo pedazos. O sea, se estrellaron los dos. Fue un ataque, bueno, más que Tarán, yo creo que casi ya fue kamikaze. Sí. Lo que pasa es que esa maniobra Tarán evoluciona en la doctrina rusa, soviética. Efectivamente, y luego ya en la Segunda Guerra Mundial ya se hacía de manera mucho más elaborada. Ya había un avión de la Segunda Guerra Mundial que participó en nuestra Guerra Civil Española también, el I-16, creo que se llama el Rata, creo que se llama ese avión, sí. Que era un avión muy sólido, muy duro, y los bordes de ataque de las alas estaban especialmente reforzados y con él era posible hacer estos ataques Tarán, porque podías chocar contra las superficies de control del otro avión, contra el timón de cola y hacer que el otro avión perdiera el control. La maniobra Tarán, hay varias técnicas. Una es la típica con el ala, golpear el ala del otro cuando van a baja altura. Si tú golpeas el ala, el otro pierde el control y es incapaz de recuperar vuelo y se cae. Hay otra maniobra que es con tu propia hélice romper el timón de cola del adversario y ya pierde control, ¿no? Que sería muy parecido a lo que hicieron los rusos con el dron americano. Sí, porque hay un momento que se ve cuando congelan la imagen que la hélice del dron está dañada, está doblada, entonces ya no va a ser funcional. El dron ya no le quedaría mucho tiempo de vuelo. Claro, lo que no sabemos si esto lo hicieron pensando cuál es la resistencia de su avión frente a la hélice del dron, o lo hicieron a lo loco, poniendo en riesgo un avión que vale mucho más. Sí, a ver, pero de todas formas yo creo que nadie más que los rusos serían los más dispuestos o capacitados para hacer esa clase de ataques, porque yo creo que forman parte de su tradición también. A lo mejor en otra fuerza aérea eso sería impensable, pero entre ellos esto se dice, se comenta, en otras guerras lo hicimos y tal, ¿por qué no lo vamos a hacer ahora? ¿Que no lo hacemos y tal? Y pues lo hicieron. Lo hicieron. Pues volvemos ahora ya, dejamos el aire y el mar y nos vamos a tierra firme a ver un poco lo que está sucediendo en el Donbass, que es la zona en la que hay combates últimamente esta semana. Vamos a hacer un pequeño resumen, muy breve, porque no es frente de batalla, que es el programa que hacemos juntos de 2 y 3 horas, el que lo quiera ver. Vamos a hablar de Bakhmut, centrándonos en Bakhmut casi todo el programa, y si quieres después un poco en Búlgeda o algún sitio. ¿Vale? Bueno, nada, a ver, el otro día hablábamos de que desde hacía ya, va para 2 meses, se había, no declarado, pero estábamos asistiendo a una ofensiva rusa generalizada en todo el frente del Donbass, que esa ofensiva no había obtenido hasta ahora el más mínimo resultado, al contrario, había cosechado sonoros fracasos, como en Búlgeda, y que poco a poco esa ofensiva ya se iba desinflando. Pero ahora mismo hay un lugar donde hay 2, pero más bien uno, donde los combates nunca cesaron, donde los combates ahora mismo son más violentos que nunca, donde llevan ya 8 meses de intensísimos combates, con independencia de que hubiera o no ofensiva, que es Bakhmut. ¿Vale? Aquí hablamos 8 meses, no solo en la ciudad de Bakhmut, sino todo en los alrededores. En los alrededores. Desde el norte, que estaría Soledar, hacia el sur, ¿no? Hasta el sur, que sería Konstantinivka o por ahí, Digamos, los arrabales de Bakhmut. Sí, las 2 ciudades que la flanquean. Podemos estar hablando de una franja de batalla de 20 kilómetros como mucho, ¿no? Menos incluso, 15 o por Estamos hablando de combates durante 8 meses por un frente de batalla de unos 15 kilómetros por ahí. Sí, efectivamente. Y un avance histórico de unos 5 kilómetros. El avance ruso en esos 8 meses fueron 5. En el entrante un poco más, pero en Bakhmut 5. Sí, 5 kilómetros lineales, efectivamente, sí. Bueno, bien, y
Y ya desde hace varias semanas, pero varias semanas, previo ya al 24 de febrero, ahora ya ha pasado casi un mes, la ciudad ya parecía a punto de caer, porque la ciudad había quedado en el fondo de una especie de bolsa o caldero, que los rusos daba la impresión de que parecían poder cerrar en cualquier momento. Una bolsa que llegó en algunos puntos a tener solamente su boca 2,5 kilómetros de apertura. Pero los ucranianos decidieron resistir, aguantar en la ciudad y ahora estamos en una situación de impasse, que ellos intentan cerrar el cerco pero no pueden, pero la ciudad es campo de batalla 24 horas. Ahora mismo ya se lucha en las calles, hasta hace unas semanas no, pero ahora los ucranianos yo creo que consiguieron algo que venían buscando, que era atraer a los rusos a la lucha urbana, una lucha, bueno, por supuesto despiadada, claro, pero en la que los ucranianos, por ser los defensores, podrían tener ventaja, y se lucha en las calles, y también se lucha en campo a través, en los bordes de esa bolsa que los rusos intentan cerrar. Nos centramos un poco, más o menos, sería una C en la que en la zona, digamos, vertical de la C estaría la ciudad de Bakhmut, y en la norte y el sur, en las alas rusas que quieren flanquear la ciudad. Esto es. Lo que veremos dos caminos, dos carreteras, que son las arterias que suministran a la ciudad de Bakhmut lo que pueden dar, porque estamos hablando de que ya hay zonas de las carreteras que están una acera controlada por los rusos y otra acera controlada por los ucranianos. Hay un punto desde el cual los ucranianos pueden enviar socorros a Bakhmut, que se llama Chasiv-Yar, otra localidad menor, que está, digamos, linealmente a 8 kilómetros de Bakhmut aproximadamente. ¿Y cómo pueden llegar esos refuerzos, esos suministros, esos apoyos? A través, como tú dices, de esas dos carreteras vitales. Las dos únicas carreteras, bueno, son carreteras mínimas, son pavimentadas, vamos, que ya están casi al borde del frente de batalla. Por supuesto, ya hace mucho tiempo que están a tiro de artillería, pero es que ahora ya están incluso a tiro de armas ligeras. Había una de ellas, tenía un pequeño puente que los rusos hicieron saltar, los ucranianos lo reconstruyeron, colocaron un puente de ingenieros, restablecieron la comunicación, pero es realmente casi una misión suicida circular por esas carreteras. Los ucranianos, ¿cómo lo hacen? Pues no me lo explico muy bien, pero lo están haciendo con mucho riesgo, pagando un precio. Seguro que cada día son varios los vehículos y los blindados alcanzados, pero bueno, no renuncian a usarlos. Me imagino que, teniendo en cuenta que los wagneritas, que son los que llevan ahí todo el ataque, lo que podrán hacer los ucranianos es justo antes de mandar un convoy, hacer un fuego de artillería sobre la posición por la que van a pasar, probablemente realizar un contraataque para alejar temporalmente a los rusos y mandar los camiones que sea. Pero ya te digo que esas carreteras funcionan porque los ucranianos sostienen la posición dentro de Bakhmut, y sostener la posición significa enviar munición, enviar comida, enviar agua, enviar todo lo necesario, retirar heridos. Y además algo que sigan haciendo desde el primer momento, que es hacer rotaciones de tropas. Hacen rotaciones, o sea, las unidades no las dejan allí abandonadas a su suerte. Cada X tiempo, no sé si son 15 días o así, las van relevando por otras. O sea que, y de hecho, incluso el propio general del ejército de tierra, el comandante en jefe del ejército de tierra, ojos, no el comandante del Estado Mayor, el jefe del Estado Mayor, del ejército de tierra ucraniano, Oleksandr Syrsky, estuvo en los últimos 15 días, estuvo 2 veces en Bakhmut, al menos. Luego pudo entrar, o se arriesgó a entrar. Y también estuvo el comandante de las fuerzas especiales. A ver, la situación es crítica, muy crítica. De todas formas, yo digo, también hubo otros sitios, digamos, ciudades en disputa en la que la situación quizás fue peor. En la historia de la guerra y en la historia, sobre todo, de las últimas guerras mundiales. De todas formas, sigue siendo asombroso, yo sigo sin explicármelo, cómo los ucranianos están siendo capaces de resistir, y también me sigue pareciendo asombroso cómo los rusos no están siendo capaces de cerrar la bolsa, porque hay un momento ahí en que parecía que iba a cerrarse, pero ellos se ven incapaces de cerrarla. Bueno, aquí entonces, ya que se ven incapaces de cerrarla, ni siquiera se ven incluso incapaces de cortar esas dos carreteras que en el punto más estrecho distan entre sí 2 kilómetros. Entonces, al ver que por ahí no pueden avanzar,
avanzan por otro lado, avanzan por el brazo norte y el brazo sur de esa bolsa, de esa pinza, pero que son avances que dan la sensación de que no conducen a ninguna parte, que ellos creen que por ahí que pueden ir a algún sitio y ganar terreno, y lo ganan, pero son unos avances que no, a priori no les van a conducir directamente a la caída de la ciudad, van a hacerles ganar un territorio, pero nada. Y luego, dentro de lo que es una cosa antes de eso que nos parece extraño, hay que recordar que donde estamos grabando, ¿no?, en Oviedo, hubo una batalla urbana muy similar, con un núcleo, o sea, una ciudad asediada durante meses, que después también hay que recordar que se abrió un corredor durante meses que tampoco se fue capaz de cerrar por parte de... No, Oviedo yo creo que estuvo peor, porque estuvo cercado por completo, sin ningún contacto con el exterior durante 3 meses. Luego hubo una, vamos a decir, liberación parcial, pero que tampoco fue... La liberación, como acabamos de decir, eso no. Definitiva. O sea, se estableció un corredor de acceso a Oviedo, pero era un corredor muy pequeño. Muy pequeño no, muy estrecho, pero era largo. Eran 200 metros o 300. Sí, y entonces que iba por ahí por San Claudio, ¿no? Entonces, la ciudad permaneció en una posición vulnerable y crítica durante muchos meses más. Claro, digo que es factible porque cuando hablamos de combate urbano, todas las normas de la guerra se cambian, no es lo mismo. Vamos estamos hablando de Bakhmut y hablamos de wagneritas, ¿no? Sí. Bueno, luego si quieres podemos hablar, para que no nos da el tiempo, de toda la polémica que se genera acerca de si es sensata o acertada la decisión de Ucrania de sostener Bakhmut hasta el final. Bueno, ahí plantea la pregunta y que la gente... no, yo la acabo de plantear. Hay opiniones para todos los gustos. Hay gente que dice que... Yo al principio lo pensaba, que Ucrania ya podría haber abandonado Bakhmut hace un mes prácticamente, o hay gente que decía mucho antes había que haberse marchado de aquí y tal, y otros dicen, y yo también entiendo esa posición, que llegados a este punto Ucrania tiene que sostener Bakhmut por muchos motivos, por motivos operativos y también por motivos político-morales y propagandísticos. Claro, el problema de apostar, ¿no?, a un bastión, ¿no?, a una ciudad símbolo, como pudo ser en España Zaragoza o pudo ser Stalingrado en la Guerra Mundial, ¿no? Cuando tú creas un punto fortaleza, un punto en el que dices que no te vas a rendir, dejarlo es perder. Pero cuanto más te empecinas en defenderlo, la retirada se hace cada vez más imposible, porque es perder después de haber apostado mucho por tanto ello, y tanta gente haber muerto allí. Yo creo que lo que va a hacer Ucrania es... Y hay una cosa que es que, a ver, los ojos del mundo están puestos en Ucrania, y hay mucha gente que desea que Ucrania se rinda, ceda o se venga abajo. Unos dicen ser enemigos de Ucrania, eso se entiende, y otros dicen ser amigos de Ucrania, pero que dicen que da pena que Ucrania, que ya tenía que rendirse, negociar, ceder, que por el bien de todos y tal. Entonces, si Ucrania muestra la más mínima traspiés, debilidad, flaqueza, esas voces se iban a alzar con fuerza, iban a exigirle a Zelensky que ya que has perdido Bakhmut, eso significa el principio del fin, no puedes seguir así, Ucrania se está empezando a venir abajo y tal. Y entonces, para acallar esas voces, yo creo que Ucrania, el gobierno ucraniano, Zelensky y todo su Estado Mayor deciden, pues no nos vamos a mover de Bakhmut. Y tenemos que demostrar al mundo que estamos fuertes, que somos duros, y que de aquí no se mueve nadie, y que Ucrania no está en las últimas, sino que Ucrania se mantiene en pie como una roca y tal, y nuestra roca ahora mismo es Bakhmut y de aquí no nos vamos a mover. Pues vamos a hablar de por qué Rusia también apuesta por capturar Bakhmut. Hace una subcontratación, realmente la captura posible o no de Bakhmut está en nombre o en manos de los músicos, ¿no? Es como llaman también vulgarmente a los wagneritas, ¿no? Ese grupo, esa empresa militar creada por Prigozhin, el cocinero del Kremlin. Vamos a intentar mostrar un poco así unas pinceladas de quién es este hombre, este cocinero del Kremlin, un hombre que se calcula que tiene una fortuna de $1.000 millones obtenidos en una vida bastante interesante, si la ponemos a comentar, ¿no? Un personaje que en los años 90 estuvo en la cárcel por robos y allanamientos de morada, llega a la década de los 2000, crea una empresa de catering, de cocina, dando de comer a varios colegios en San Petersburgo. Empieza a entrar en ese ciclo de poder de los Siloviki, ¿no?, ese grupo de agentes del KGB, y da el salto a Moscú. En Moscú empieza también a gestionar eventos sociales del Kremlin, banquetes,
empieza a dar de comer a más colegios y de repente da el salto por contactos en el Ministerio de Defensa a la restauración de los cuarteles del ejército ruso y empieza a generar una gran fortuna vinculada al catering. Por eso es el famoso cocinero del Kremlin. Después, entre su diversificación de negocios, tiene una empresa que voy ahora mismo a hablar de ella. Bueno, la de catering se llamaba Concord Catering. Tiene una empresa que se llama IRA, Internet Research Agency, o sea, agencia de búsqueda de Internet, ¿no? Es una especie de fábrica de trolls. Es el término que se utiliza mucho. Imaginaros un edificio plagado con gente con ordenadores, cada uno de ellos gestionando 100 cuentas, 200 cuentas de Internet, y esos son los famosos bots de Internet, pero en la variante cara. Hay una variante barata, que es un programa informático que gestiona cuentas falsas, y la variante cara es personas que se hacen pasar por X número de personas. Y eso es las famosas fábricas de bots. Una de ellas es de Prigozhin. De hecho, esto es lo que dijo él. Nunca fui solo el capitalista del IRA, esta empresa, sino que la inventé, la creé y la dirigí. Es decir, está claro que es uno de los primeros padres de los famosos bots de Internet, de los trolls que conocemos todos, que deben tener bloqueado muchas veces el teclado de mayúsculas, porque esos deben ser auténticos trolls, no son de esta fábrica. Después creó una empresa que se llama Peace Date, que en inglés es, bueno, datos de paz, ¿no? Pero en ruso es un insulto, suena como un insulto. Y es una empresa creadora de fake news, se dedica a divulgar rumores. Después, en el 2014, en mayo, se reúne con un grupo de patriotas rusos y crea un concepto que da lugar a esa PMC, a esa compañía privada militar de la Wagner. Esto es lo que dice en aquel momento de su creación. Limpié las viejas armas yo mismo, busqué los chalecos antibalas y empecé a juntar especialistas. Este es el comienzo de lo que se haría famoso en el Donbass, esos hombres de verde, que eran gente, muchos de ellos soldados, que pedían una excedencia y entraban a funcionar como mercenarios, aunque está prohibido según las leyes rusas, entraban a funcionar como mercenarios. Y a día de hoy los conocemos en Siria, los conocemos en Ucrania y también en el Sahel tienen un papel esencial para saber o para ver lo que va a suceder a corto plazo y a medio en nuestro flanco sur. De hecho, estos días dejó caer el ministro de Defensa italiano que el culpable de todo lo que estaba sucediendo en Italia con digamos, los migrantes, ¿no?, era Prigozhin y sus wagneritas, ¿no? Y de hecho le puso precio a su cabeza, ¿no? Sí, sí, parece increíble, pero es así. Y por cosas como esta, Wagner está a punto de ser nombrada, y hay iniciativas en ese sentido, organización terrorista. Prigozhin está entre los más buscados del Sí, bueno, y no me extrañaría que terminara siendo así. Y precisamente enlazando con lo que acabamos de decir antes acerca de la decisión acertada o no de defender Bakhmut, yo había dado la razón, digamos, política propagandística, pero es que Wagner es la razón operativa por la cual Ucrania debe de sostener Bakhmut. ¿Y a qué me refiero? A ver, de todas las fuerzas que combaten para Rusia, está el ejército ruso regular y también está esta que es Wagner. Bueno, pues nos guste o no nos guste, a lo largo de la guerra Wagner se ha demostrado como una unidad, es un ejército aparte en realidad, pero es mucho más combativo y resolutivo que el ejército ruso regular, las cosas como son. Porque el ejército ruso regular no ha hecho más que cosechar derrotas y fracasos y ha tenido un desempeño pobre y lamentable, pero Wagner se ha estado batiendo el cobre desde que empezó la guerra, prácticamente justo ahí en Bakhmut. Ya lleva más de 8 meses ahí en ese sector del frente, y con métodos brutales y con métodos criminales y con métodos lo que quieras, pero ha conseguido ganancias. Ha conseguido ganancias. Entonces, ¿qué pasa? Que hay quien dice, Ucrania está atrapada en Bakhmut, sí, pero es que también Wagner está atrapado en Bakhmut. Entonces, a Ucrania le interesa, yo creo, que la batalla de Bakhmut continúe, que Bakhmut no caiga, porque mientras Bakhmut se mantenga en pie,
Wagner seguirá atrapado en la lucha de Bakhmut, y desgastándose y desangrándose, porque Wagner ahí en Bakhmut ha perdido decenas de miles de hombres, de todo tipo, que luego podemos hablar también de eso, de los presidiarios y de los profesionales, pero de los dos. Y entonces, ¿qué ocurre? Que Ucrania, manteniendo viva la lucha en Bakhmut, está logrando retener ahí a estas fuerzas que son las fuerzas más combativas que tiene Rusia. ¿Y qué pasa qué pasará el día que Bakhmut caiga o la lucha cese? Que entonces esas fuerzas de Wagner, aparte de cantar victoria, que eso ya es otro aspecto, quedarán libres para ser empleadas en otro sector del frente. Otro sector del frente que podría ser, no sé, Kupiansk o Avdiivka o Vuhledar, o me da igual. Entonces, tiene todo el sentido que Ucrania mantenga la ciudad en pie, porque mientras mantengan la ciudad en pie, los Wagner están ahí y no pueden ir a otro sitio. Sí. Los Wagner, hablábamos siempre de que al principio cogieron veteranos del ejército ruso, incluso soldados profesionales que pedían excedencia para irse a la Wagner. Cuando entró la guerra, vimos las famosas escenas de Prigozhin en las cárceles rusas buscando voluntarios que a cambio de 6 meses de servicio eran absueltos de sus delitos. Sí. Creo que de los 20.000 primeros solo llegaron 600, me parece, a liberarse. Y después, ahora se está creando 45 puntos de reclutamiento. Sí. En toda Rusia, buscando ya gente, digamos, civil, que se quiera unir a las buenas condiciones, claro, porque creo que cobran como entre 8 y 10 veces más que en el ejército ruso. Es decir, si te van a llamar a filas por 300 euros, pues te vas con estos y ganas 3.000. Claro, la esperanza de vida es bastante más baja en unos que en otros, ¿no? Sí. Después, creo que también andan buscando en escuelas, que les permiten acudir a las escuelas a reclutar, vamos, no a las escuelas infantiles, me imagino que las escuelas de secundaria, a los chicos más mayores, ¿no? Sí. Para ver si encuentran alguno despistado por ahí también. No sé. Dicen que en los últimos momentos es en los gimnasios, en donde hay zonas de boxeo, gimnasios de karate, que van a buscar gente también allí. Bueno, si te van a llamar para el ejército, te vas antes con nosotros, ¿no? Después, hay que recordar que cuando hablamos de la Wagner, si veis imágenes y sabéis algo os gusta el tema militar, veréis que la equipación de la Wagner, de los que llegan después de los presidiarios, ¿no? Son equipos mucho mejores que el ejército profesional. Claro. ¿De dónde saca este dinero? Pues aparte de que el ejército ruso, digamos, Rusia les paga por cada operario que ponen allí, ¿no? Por cada operario, como se dice a las fuerzas especiales, ¿no? Por cada operador que pongan en el campo de batalla les paga un dinero, la propia Wagner se autofinancia. ¿Cómo? Pues en el Sahel, en esos Mali, Centroáfrica, están realizando contratos de seguridad con los gobiernos de cada país y estos les conceden concesiones mineras, sobre todo de oro. Entonces, ¿qué hacen? Ellos dan seguridad al país al que van, con unos métodos brutales, que sería para hablar de ellos en profundidad, y a cambio reciben oro. Ese oro lo llevan a Rusia y, según algunos, es gran parte del éxito de las reservas rusas de dinero, es de esto que está llegando a través de Wagner. Por eso tienen esta capacidad militar, con carencias en el tema de carros de combate y artillería, que eso se lo cede el ejército, ¿no? Sí. Y luego también, que antes lo estamos diciendo, pero no debió quedar del todo claro, que hay 2 tipos de combatiente Wagner. El combatiente profesional original, bien pagado y bien entrenado, y entendemos que más eficaz, y luego están los presos. De estos presos se reclutaron y murieron, y están muriendo, bueno, a ver, no miles todos los días, pero bueno, se reclutaron y murieron ya miles. ¿Y cómo emplean sobre el campo de batalla a los presos y a los profesionales? Bueno, pues al parecer de la siguiente manera, y esto los ucranianos ya se han dado cuenta y lo describen, que envían oleadas, grupos sucesivamente de 8 o más hombres de los presos. Un ucraniano decía así: envían contra nosotros a grupos de 8 imbéciles sacados de la cárcel. Les disparamos y acabamos con ellos, pero al mismo tiempo descubrimos nuestra posición y entonces en ese momento los profesionales vienen y nos cogen por detrás. Sí. Esto la gente tiene que entender que aunque
a lo mejor toda la zona de Bakhmut está llena de trincheras, a lo mejor que ocupan kilómetros, ni Ucrania ni Rusia tienen hombres para estar en cada metro de trinchera. Entonces, a lo mejor, imaginamos una trinchera de 300 metros, los soldados estaban en los 50 centrales, ¿no? Pues se descubren y es cuando entran los profesionales. De hecho, algo que también, por desgracia, la guerra es cruel y a veces el ser humano con falta de entrenamiento saca sus instintos, ¿no? Hay muchos vídeos que se ve, que es algo que los fuimos viendo con el tiempo, es que cuando hay fuego artillero hay una tendencia ilógica, pero instintiva, ¿no? Es decir, a un soldado le entrenan cuando hay fuego artillero a separarse, a alejarse unos de otros, para que la onda expansiva dispersarse, no mate a varios una vez. Orden abierto. Hay en vídeos, tanto rusos, pero también algún ucraniano, en los que cuando cae el fuego artillero tienden a amasarse, ¿no? A unirse. A formar como una mancha. Lo llaman los americanos el Slav o algo así. La mancha eslava. La mancha eslava. Que dice que los rusos, y puede que los ucranianos también tengan esa costumbre, que cuando se ven bajo fuego de artillería o fuego de mortero, que entonces que tienden, si iban dispersos, a agruparse en una mancha, y entonces, claro, ahí mueren todos. Pues vamos a ir finalizando. Sí, y hay dos noticias. De última hora. Una que es de un poco más antigua, que es lo de los Leopard españoles. Sí, que bueno, que por fin ya concluyó el entrenamiento express, vamos a llamar así, de los carristas ucranianos en los modelos de Leopard que España les va a ceder. Estamos hablando del Leopard 2 A4. Sí, que es un modelo original alemán, antiguo, pero todavía eficaz y todavía válido, que cuando la gente lo vea por ahí lo va a identificar porque es un carro de torre totalmente cuadrada, o sea, es inconfundible. ¿Y el Leopard español, Leopardo? El Leopardo español, que no irá a Ucrania, tiene una torre en forma de cuña. El Leopardo español es una evolución de ese Leopard 2 A4 antiguo alemán. Pero bueno, bien, según parece, han estado 4 o 5 semanas, bueno, aunque sean 5 semanas, 12 horas al día, o sea, un entrenamiento más que intensivo. Y bueno, aquí las impresiones que hemos tenido con ellos, según se dice, que han sido muy buenas, que han mostrado mucha motivación. Claro, según lo que yo oí, eran carristas ya, que les da un cambio, digamos, de carro de combate, pero son gente que ya está acostumbrada al uso de un carro de combate. Es cierto, muy distinto tecnológicamente. Ya saben lo que es una máquina, sí, desde luego. Un día hablaremos en profundidad con David Díaz Cabo, que vendrá por aquí también, y los tres hablaremos de un poco cómo es nuestro parque militar, ¿no? Cuáles son nuestras piezas de artillería, nuestras armas del ejército español, para que también tengamos un poco en cuenta eso, es decir, cómo está la defensa española, ¿no? Aquí tuve un día un programa hablando de los carros, justo hace ahora mes y pico. Sí, eso es cierto. Y luego... Y después la noticia de última hora. La noticia que esta noticia va a traer cola, que es que la Corte Penal Internacional de La Haya ha emitido una orden de captura y detención contra Vladimir Putin. Efectivamente. Supuestamente los cargos, lo que se está sabiendo a día de hoy, es sobre todo por la deportación de niños ucranianos. Algo que ya habíamos hablado nosotros. Bueno, por los crímenes de guerra a los que hemos asistido en general desde el primer día, que por cierto ahora se hace, hay que decirlo también, muy rápido, el aniversario de la masacre del Teatro Drama de Mariupol, un lugar donde se escondían, se refugiaban 1000 y pico mujeres y niños, y estaba señalizado perfectamente en el suelo que aquí hay niños, y fue deliberadamente alcanzado por 2 bombas de 500 kilos. Eso fue, estamos hablando al comienzo de la guerra. Eso, de la aviación rusa. Y ahí murieron 300 personas en ese bombardeo. Y entonces, por eso, y por otros crímenes, y sobre todo, al parecer, pues por algo que se comenta poco, pero hay que decirlo, hay que denunciarlo, la deportación masiva de adultos y niños desde Ucrania hasta Rusia. O sea, apresan, detienen gente en los pueblos y ciudades ocupadas y son enviados a Rusia. La deportación. Sí, claro, ellos dirán que es por evitar que estén en zona de fuego, pero realmente puede ser un caso de limpieza étnica. Por eso el tribunal lo va a estudiar. Y el tema de los niños son luego son niños que son arrancados a sus padres y se les entrega en adopción a familias rusas. Pues eso es algo de la máxima gravedad. Muy grave. Sí. Veremos cómo evoluciona el caso.
Pues espero que, José María, vuelvas otro día como siempre. Bueno, volverás siempre. Y gracias a todos. Espero que hayáis entendido un poco más este mundo actual y meteremos el próximo día algo más de historia. Os recomiendo 2 libros, siempre dije que voy a hacer recomendaciones bibliográficas. Para el tema de los chips, esencial, La guerra de los metales raros. Tiene que ver con las materias primas con las que se elabora toda la tecnología. El libro de Jaume Pitron, de la editorial Península. Y para conocer un poco el origen de la guerra de Ucrania, El camino hacia la guerra, de el grupo de internet, youtuber, amigos míos, Descifrando la guerra, y escrito este libro exactamente por Alejandro López Canorea, en el que hace una visión de lo que nos llevó a esta guerra en Ucrania. Espero que os haya gustado este programa. Si sois nuevos, esperad al próximo sábado, que habrá otro programa de Juegos de Poder. Muchas gracias a todos y hasta la próxima noche, en la que veremos otra partida de ajedrez, en la que somos peones en espera de un jaque mate.